La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Buenas Bienvenidos tardes. a este webinar. No sé si tenemos una buena cobertura y nos escucháis con claridad. A ver, manifestaros. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Exactamente. Bueno, ya sabéis, tengo aquí a mi lado a Oscar Status y yo soy Muy buenas. Rubén López de Bolsa CFD. Y nada, estamos invitados como ya sabéis, por parte de XM para, pues, cada 2 semanitas más o menos, tener una mini lección de trading, un pequeño webinar en directo con vosotros. Sí, bienvenidos a todos, desde todo, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, México, bueno, España, por supuesto, y bueno, también tenemos alguno por otros sitios de Centroamérica. Muy bien, perfecto, Paraguay, muy bien, pues bienvenidos a todos. Como os decíamos, tenemos en este webinar la oportunidad de hablar la segunda parte del que ya iniciamos anteriormente, el cómo gestionar stop loss y TPs y bueno, este tipo de cosas que empezamos hace un par de semanitas a explicar. Y bueno, queremos simplemente deciros que aquí en la página de XM tenéis la posibilidad en investigación y educación, la parte de webinarios Forex, ver pues, bueno, el que toca concretamente hoy, lo tenéis aquí, del día 16, y os recordamos que el siguiente, después de este, será el del día 30, si no me equivoco, este es, que vamos a hablar de osciladores. Recordáis que el mes pasado estuvimos hablando de cómo operar con indicadores técnicos, nos metimos, bueno, un poquito a señalar algunos de ellos, sobre todo en la parte que tenían que ver con los seguidores de tendencia, y nos dejamos un poquito reservados la parte de osciladores. Y es la que vamos a comentar. El día 30 tendremos este webinar en el que tanto Oscar como yo vamos a hablar de lleno dentro de los indicadores técnicos de los osciladores y el cómo, bueno, operarlos, el cómo filtrarlos, el cómo nos pueden ayudar a poder esgrimir más o menos un sistema o unas pautas de entrada-salida más o menos sencillas, ¿vale? Sobre todo como filtro para que podamos depurar muchas de las entradas. Y nada, vamos a comenzar en el webinar que nos atañe hoy. Recordad que cualquier pregunta se irá comentando después. Tenemos especial atención de dejar posiblemente algún webinar para alguna pregunta final, no solamente este, sino los siguientes, de algunas condiciones de mercado a raíz del famoso coronavirus y que han llegado muchas cuestiones de todo esto. Sí, efectivamente, chicos, estamos en cuarentena, como nos están escribiendo por ahí, pero eso no nos impide estar aquí preparados al pie del cañón, como cada 2 semanas, para poder enseñaros un poquito más de este mundo tan importante. Así que nada, comenzamos. Y bueno, para este webinar, pues bueno, hemos intercambiado las tornas, comenzaré yo. Y simplemente he querido hacer una mención, así en rasgos generales, de lo que vamos a hablar, un repaso de lo anterior posiblemente ya se meterá un poquito más de lleno Oscar, pero yo voy a hablar sobre todo de la esperanza matemática positiva, en qué consiste, bueno, algunos ejemplos, incluso pues he traído algo que os gusta mucho. Ya lo veréis después. Luego, pues, Oscar hablará sobre dónde colocar nuestro stop loss y TP, recordando pues un poquito de lo anterior que estuvimos hablando y ya definiendo en el día de hoy, pues más concretamente cada uno de los aspectos técnicos que son importantes y relevantes, ¿vale? También acerca del break-even y cómo potenciar las ganancias, dar algunas pinceladas y finalizaré yo hablando un poquito de la gestión del riesgo, sobre todo del riesgo, pero a nivel parcial y total, ¿vale? No solamente a nivel individual, sino colectivo. Y bueno, eso es un poquito lo que hemos preparado para hoy. Así que esperamos que disfrutéis mucho y que estéis muy atentos, ¿vale? El chat en la plataforma lo podréis encontrar, si no me equivoco, es que para nosotros es diferente como ponentes, pero creo que lo encontráis abajo a la derecha, ¿vale? No sé si, a ver, voy a escribir para que lo podáis localizar, ¿vale? Pero bueno, por si os sale un mensaje emergente. Como digo, vamos a comenzar entonces la parte que tenemos de enseñanza. Mirad, para mí la parte que se quedaba para explicar acerca de la esperanza matemática positiva podía ser muy técnica, pero he intentado simplificarla. Simplificarla al punto de que podamos entender todos
en qué consiste y sobre todo que podamos ver ejemplos pues muy sencillos, numéricos, pero muy sencillos, como que cualquier niño pequeño podría descifrarlo, ¿vale? Mirad, cuando hablamos de esperanza matemática positiva, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con la estadística y sobre todo con las matemáticas, pero muy importante con datos y configuraciones a través de los números que nos ofrecen ciertos resultados a partir de los cuales nosotros nos vamos a enfocar, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esos datos y sabemos estudiarlos, nos pueden empezar a dar un mensaje con una información muy importante. Estamos hablando concretamente de las probabilidades y dentro de las probabilidades hay cuatro conceptos que para mí son indispensables. Como he puesto aquí, el hablar de este concepto es básicamente hablar que teóricamente las probabilidades nos van a dar un saldo positivo y que también se puede mantener en el tiempo. Es decir, nosotros vamos a estar pensando que un sistema o una serie de pautas o simplemente, bueno, lo que queramos llamar, que queramos investigar con una esperanza matemática positiva, va a arrojarnos un dato que estadísticamente va a ser positivo, va a ser mayor de cero, por lo tanto es positivo, y que no solamente ha sucedido una vez en el tiempo, sino que puede prolongarse en el tiempo, puede ir modificándose con cierta desviación, pero normalmente suele ceñirse a lo que los datos iniciales están arrojando, ¿vale? Por lo tanto, como digo aquí, siempre que conozcamos las probabilidades de acierto, las ganancias medias, las probabilidades de los errores y las pérdidas medias, nosotros tenemos nuestra fórmula ya prescrita para poder averiguar acerca de esta esperanza matemática posible, es decir, la viabilidad del sistema, ¿vale? De hecho, la fórmula, perdón, es muy sencilla. Si nosotros tenemos aquí ahora mismo la probabilidad de aciertos con un 70%, sabemos que la media de las que ganamos, es decir, cuando ganamos 100, ¿vale? Imaginad, euros, dólares, lo que sea. Y 70% de las veces estamos ganando, ¿vale? Ganamos 100 el 70% de las veces. Y, por ejemplo, la probabilidad de fallos, de errores, es 30%. Es decir, si ganamos el 70 es porque perdemos el 30, ¿vale? Y cada vez que estamos perdiendo, en cada una de esas pérdidas hay 200 euros, imaginad, o 200 dólares, ¿vale? Si nosotros tuviésemos esos datos, simplemente cuando multiplicamos la probabilidad de aciertos con la media de las ganadoras y la media de las perdedoras con los fallos y restamos unas a otras, ya tenemos esa cifra, ese dato que nosotros necesitamos, ¿vale? En este caso, en el ejemplo que tenemos, si nosotros multiplicamos la probabilidad de aciertos, que es el 70%, el 0,70, por las ganadoras, que son 100, tendríamos 70. Y si multiplicamos esos 200 euros de pérdida o dólares por ese 30% de las veces, vamos a arrojar 60. 70 menos 60 son 10, es decir, es positivo. Por lo tanto, este sistema, imaginemos X, el que sea, A, este sistema va a tener una esperanza matemática positiva en torno a 10, ¿vale? Ya veremos qué ofrece eso. Es básicamente pues como una constante, ¿vale? Que nosotros vamos a después, si quisiéramos programar, que eso ya es otra película, tendríamos que utilizar este dato para después meter un patrón y etcétera, etcétera. Pero inicialmente, para que no nos liemos y no nos pongamos a programar ni nada, sepamos que como es mayor de cero, este sistema tiene esperanza matemática positiva. Es más, vamos a poner el siguiente caso. Si nosotros tuviésemos un acierto, por ejemplo, en otro sistema, el sistema B, en el que tenemos un 20% de las veces, nosotros estamos ganando. Es decir, el acierto es el 20% de las veces. Y cada vez que ganamos 350, sean dólares o euros. Pero esta vez, cada vez que fallamos, es decir, los errores son del 80% de las veces. Y a pesar de que la cuantía es menor, es decir, el 75 euros o 75 dólares, el 80% de las veces estamos perdiendo eso y el 20% estamos ganando 350. Por lo tanto, si nosotros hacemos de nuevo esa fórmula que teníamos, pues 0,2 por 350 son 70 y 0,8 por 75 son 60. Por lo tanto, de nuevo tenemos 10. Es decir, a pesar de que este sistema, cuando gana mucho, pero gana muy poquitas veces, y cuando pierde poco, pero pierde mucho, muchas veces, es decir, muchas veces consecutivas se está perdiendo, todavía sería un sistema viable, todavía estaríamos dentro de una esperanza matemática positiva, puesto que es mayor de cero, en este caso 10. Ahora yo os pregunto, ¿cómo ha coincidido con el anterior, que también es 10? Pues tendríamos el mismo resultado, pero ¿la fiabilidad del sistema es la misma? Un sistema anterior, el A, con este sistema B? ¿Qué pensáis? No, por ahí van diciendo La que no. respuesta es
Oscar, tú también puedes participar. Muy bien, vas diciendo porque no de momento. Vale, uno dice que sí, que son lo mismo. A ver, quiero escuchar más respuestas. Dice que no, que una de la pérdida del 80 no me parece nada llamativo, que a mí tampoco. Dependerá de las cantidades que veces que ganemos o de perdamos. Vale, pero ya hemos hablado. Las veces que ganamos en el anterior estaban muy claras. Y estas veces que perdemos ahora mismo también. Tanto lo que ganamos como lo que perdemos está claro. Vale, dicen por ahí que es mejor el A. Muy bien, muy bien. Mirad, os pregunto algo más. Si los dos de los sistemas son iguales, ¿cuál tiene... ¿dónde está la diferencia? Es decir, si los dos tienen la misma esperanza matemática positiva, ¿dónde está la diferencia o la fiabilidad si estamos hablando de que arrojan el mismo resultado y por lo tanto ganarían lo mismo? Vale, muy bien. Van diciendo por ahí que no es lo mismo el 20% de 100 que de 350. Vale. En la rentabilidad en el tiempo. Muy bien, me gusta esa respuesta también. Esta es muy inteligente, muy bien. Dicen, a menos fallos en menos intentos. Muy bien. Y otro habla de la gestión en el riesgo. Muy bien, muy bien. Vale, vais muy bien encaminados. Mirad, la curva de uno y la curva de otro, ¿vale? Voy a escribir para que veáis. Mirad, la curva de este sistema B es esto. La curva del sistema A es esto. Independientemente de que los dos ganen igual, imaginad que los dos ganan más 10, ¿vale? Que es un poquito, hemos puesto 10 puntos, no significa que ganen 10, sino que es más 10. Fijaos, el cómo consigue A los resultados tiene menos oscilaciones, es más continuo, incluso sufre menos, tiene menor drawdown. En cambio, fijaos en B. Cada vez que gana, gana mucho y sube la cuenta muchísimo. Pero mucho tiempo está perdiendo, mucho tiempo está en el terreno negativo, ¿vale? Entonces, ahora imaginad una cosa, que ya vamos hablando de la realidad que sucede en estos casos. Cuando imaginemos que yo salgo a... Vamos a imaginar, el sistema A, bueno, más veces está ganando, pero menos cantidad. Y también hay algunas que va perdiendo, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos esto y esto tenemos así. Al final arroja un positivo, ¿vale? El sistema B lo que tiene es que gana un positivo muy grande de vez en cuando, pierde muchos pequeñitos, gana un positivo muy grande y pierde muchos positivos, ¿vale? Vale, imaginad que entre el sistema A y el sistema B, aunque ganen lo mismo, la diferencia tiene que ver con la fiabilidad del sistema. Es decir, si yo en el A tengo más o menos acotadas las ganancias con las pérdidas y suele ser positivo y pierdo una ocasión de entrar en una de las positivas o en una de las negativas, el sistema no va a variar mucho de ese positivo que yo ya tengo. Pero imaginemos que estoy en el sistema B y que yo pues he tenido que salir a comprar, he tenido que salir al médico, he tenido una urgencia, no he llegado a casa a tiempo, me he perdido la operación de la volatilidad o no he podido operar en la apertura o un sinfín de cosas, se me ha ido internet o bla, 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 bla. Un sinfín de cosas que además son realidad. A mí me han pasado, en todos estos años me han pasado siempre alguna cosa de estas. Cuando yo he perdido alguna de estas grandes de 350 en positivo, si he perdido alguna de las pequeñas no me va a importar. Y además es una pérdida pequeña. No he percibido una pérdida pequeña, no pasa nada. Pero como no haya percibido una gran ganancia, recordad que en esa curva que estábamos hablando, este positivo ya no lo voy a tener. Y si yo no tengo este positivo, la viabilidad del sistema cambia, ya no va siendo así, sino que tiene posiblemente una curva un poquito más desastrosa, ¿vale? Entonces ahí está un poquito la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, es muy importante que podamos aprender no solamente a ver que el sistema tiene una esperanza matemática positiva, sino la viabilidad en sí del sistema, la fiabilidad que pueda tener en base a esas ocasiones que sucedan en el tiempo, independientemente de que al final el resultado sea el mismo, porque el cómo se consiga el resultado no es lo mismo. Ahí donde podría estar la diferencia, ¿vale? Vale, para continuar y terminar esta primera parte, os he traído una tabla, ya que os gustan muchísimo las tablas y ya estuviste preguntando sobre, bueno, en ocasiones anteriores, sobre algunas de las tablas que ya os mostré. He traído una que tiene que ver la relación entre el riesgo y el beneficio, que es algo de lo que hablaremos un poquito al final, ¿vale? Pero fijaos bien, ya empezamos a ver que un sistema patata, que yo llamaría un sistema patata, es decir, el sistema que está ganando en torno al 50%, la ganancia y la pérdida, fijaos bien, cuando yo tengo un ratio del 1 a 1,
ya empieza a estar en equilibrio. Si yo voy teniendo un ratio más del 1:1, es decir, voy a por un 1,5 o un 2:1, fijaos lo que sucede con el sistema, que a pesar de que es un sistema patata y que estadísticamente va supuestamente a intercambiar dinero, voy a ganar las mismas veces que las que pierdo, o voy a tener el mismo avance con las que gano que con las que pierdo, etcétera, etcétera, ya el sistema empieza a arrojar saltos positivos de en torno a un 25 o 50% en el año. Por lo tanto, fijaos lo importante que es que podamos determinar muy bien que el sistema tenga probabilidades de aciertos a nuestro favor y que cada vez que ganamos, ganamos más que perdemos. Ahí está un poquito el secreto. No solamente que tengamos un 50% o más, fijaos cómo va creciendo cuando tenemos un 60-40 o un 70-30, como definimos en el primer sistema, sino que además nosotros seamos capaces de conseguir más de un 1:1, un 2:1, un 3:1, etcétera, etcétera. Fijaos qué curioso, y ya con esto termino, si yo fuese capaz de ir un 3:1, simplemente un 3:1, de posiblemente, aun cuando mi sistema fuese muy malo, negativo, de que solamente gano el 30% de las veces y pierdo el 70%, o como hablábamos antes, que estoy entre un 20 y un 80 y yo puedo llegar a más de un 3:1, el sistema empieza a ser viable. ¿Os dais cuenta? Si yo pudiese, como os he dicho, con 3:1 lograr un 70-30 de mi sistema, 70-30 me refiero a que pierdo el 70% de las veces y solo gano el 30%, como voy un 3:1, todavía sería positivo. Es más, estaría consiguiendo más dinero que si ganara el 90% de las veces, fijaos bien, estoy consiguiendo más dinero que si ganara el 90% de las veces de acierto y perdiese solamente el 10%, pero solamente fuese a por un ratio de un cuarto. Fijaos muy bien. Hay personas que basan sus sistemas en que no, yo me consigo la mitad de ese ratio, yo me consigo la mitad del avance, o me consigo una cuarta parte. Cuidado con esto, porque no penséis que vais a ganar tanto, aunque el sistema sea súper fiable, ¿vale? Es mejor intentar ir a por ratios mayores, que es algo de lo que hablaremos después. Simplemente quería mostraros la tabla porque siempre vale más una imagen que 1000 palabras y así os puede ayudar un poquito a sentar ciertos conceptos, ¿vale? Y dejo el tiempo a Oscar, que tiene más cosas que comentarnos bastante interesantes acerca del tema de hoy. Así Hoy que, Oscar, venimos muy cargaditos de sí, te cosas. paso los mandos. Vale, como vais a ver ahora, en cuanto me llegue ¿Lo tienes ya? la ventanita, igual me ha salido en otro lado. No, no la veo por ningún lado todavía. A ver. Deberías de tenerlo ya. Ya está. Ahora sí, Sí. ahora me llega. Vale, estáis viendo aquí. Entonces, como os decía, de lo que os voy a hablar yo, lo primero de lo que os voy a hablar concretamente es de dónde colocar nuestro stop loss y take profit. En el webinar pasado estuvimos hablando de qué era el stop loss, qué era el take profit, para qué se utilizaba, y hoy pues vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Y la intención es saber dónde colocar nuestro stop loss y take profit, sobre todo tener claro, ¿no?, los conceptos que hay detrás del stop y del take profit. Y la primera norma que os quiero dar es que siempre hay que colocarlo por razones técnicas. Y hay mucha gente, o muchas veces habréis visto, ¿no?, que se suele hablar de en un movimiento, que puede ser X, cuando hacemos una entrada, en algunos lugares se llega a ver, tienes que poner tu stop loss a no sé cuánta distancia, una distancia fija, a 20, y tu take profit a 100, por ejemplo. Pero esto tiene un problema, tiene un gran problema. Esto no tiene en cuenta la volatilidad del mercado, es decir, y tenéis ahora mismo un ejemplo muy claro de estas semanas que estamos viviendo ahora. Semanas en las que la semana pasada, por ejemplo, hubo una volatilidad en el mercado que vosotros mismo visteis el viernes, como compartía un día en el que me salieron más de 1.000 euros en una operación de 4 minutos. La volatilidad al final cambia dependiendo del día, dependiendo de la semana, dependiendo de las épocas, dependiendo de los eventos, y por lo tanto una cifra fija ya cojea en estos momentos, porque si normalmente las personas que tengan un stop de 20 pips de distancia, por ejemplo, durante una semana como la semana pasada, los stops les habrían volado
de una forma brutal, aunque luego el mercado fuera en la dirección que ellos habrían anticipado, habían querido operar. Pero, sin embargo, como la volatilidad es superior, es decir, el movimiento que genera el mercado por el tiempo es mayor, se suele medir, por ejemplo, con el ATR, que es que podéis mirar, por ejemplo, cuántos pips se ha movido en un día cierto activo, y de ahí podéis sacar cada día si los movimientos son mayores, menores, veréis que el ATR se va moviendo y con eso ya veis que simplemente una cifra fija no nos vale. Por lo tanto, stop siempre colocado por razones técnicas, nunca con una cifra fija, lo mismo con el take profit, siempre por razones técnicas, porque las razones técnicas van a incluir bastante mejor esa volatilidad, porque el propio dibujo de mercado, el propio movimiento del mercado, el ver dónde el precio actúa, no actúa, está débil, está fuerte, el ver todas esas cosas nos incluye los movimientos anteriores que han podido ser más volátiles, menos volátiles, y a no ser que sea un cambio muy brusco de volatilidad, que pasemos de 0 a 100 de repente, nos va a incluir bastante mejor todo eso que unas cifras fijas. Entonces, lo dicho, siempre stop y take profit por razones técnicas. Segunda parte o segundo tema que os quiero comentar, y es que el take profit y el stop loss, por mucho que lo hagamos también por razones técnicas, nunca debe estar exactamente en mínimos y máximos, y lo vamos a ver ahora en gráfico. Pero un movimiento muy común del precio y algo que suele ocurrir bastante a menudo es que normalmente cuando, por ejemplo, vamos a entrar alcistas, vemos un movimiento de este estilo, por poner un pequeño ejemplo, y hay alguien que entra alcista en este punto, o no, lo vamos a dibujar un poquito mejor, alguien me entra alcista en este punto y me pone el stop justo, ¿vale? Justo en el mínimo este, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Que es muy común en los mercados. En los mercados es muy común que mientras se está desarrollando esta vela, por ejemplo, es muy común que genere este movimiento, sobrepase el mínimo anterior, vuelva hacia arriba y después forme una vela, por ejemplo, alcista, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que todas las personas que ponen justo en el mínimo máximo, tanto para el take profit como para el stop loss, acaban siendo sacadas de mercado. Por lo tanto, yo siempre hablo de dejar una pequeña capa, ¿no? Una pequeña capa de distancia. Y el stop puede estar un poquito por debajo del mínimo anterior, por ejemplo, o si estamos entrando en un movimiento en el que ya ha generado el impulso, y vamos a eliminar esto, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora en gráfico para que se entienda un poquito mejor, pero por ejemplo, ya ha generado el impulso y lo único que me tengo que proteger es de una posible corrección en continuación de impulso, pues podemos poner el stop un poquito por encima. Entonces, siempre un poquito por debajo, un poquito por encima, depende de la situación en la que estemos. Para el take profit, exactamente lo mismo, ¿sí? De nada nos sirve poner el take profit justo, por ejemplo, si este movimiento viene desde aquí, ¿vale? Justo en un máximo como puede ser este, es una mala idea poner el take profit ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces os encontraréis con un movimiento similar a este. Y se van. Y os quedáis al borde. Por eso siempre os hablo de lo típico que suelo decir siempre, que el último euro se lo lleve otro, siempre dejamos lo mismo, un pasillito, una pequeña distancia, un pequeño margen, y así nos aseguramos. ¿Por qué? Porque en estas zonas pueden ser zonas en las que todo el mundo está sacando beneficios o está empezando a entrar en dirección contraria, y antes de que llegue a tocar el punto exacto ya se dé la vuelta, y de esta forma no os vais a quedar un poquito, como suele ser bastante común, ¿no? Que ocurra esto, no toca y se da la vuelta. Vamos a ver un poquito en gráfico en ese sentido, y os podéis ir dando cuenta que, por ejemplo, si ponemos diferentes máximos, diferentes mínimos, se pueden ir viendo cómo las velas se acercan de forma peligrosa a esas zonas, y lo mismo cuando marcamos zonas donde el precio había actuado anteriormente, por ejemplo, en este movimiento que empieza bajista,
tenemos aquí diferentes máximos. Máximo por aquí. Ya veis cómo en todo momento, imaginaros, os lo voy a poner un poquito más claro para que se vea. Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea. Y vamos a poner, utilizando esta herramienta, Stop, Take Profit, y vamos a marcar zonas, por poner un ejemplo, lo que serían posibles zonas de beneficio, ¿no? Tenemos una zona por aquí que podría ser un mínimo anterior, podría ser esta zona de aquí. Fijaros cómo aquí viene, no llega a tocar, parece que se empieza a dar la vuelta, aquí nos entra el miedete y suerte que ha continuado, pero aquí perfectamente se podría haber dado la vuelta. Empezamos a mirar aquí también, podemos otra zona y fijaros aquí qué es lo que ocurre. Voy a hacer un poquito más de zoom porque esta línea no sé qué línea es, pero no nos deja ver exactamente. Pero fijaros, se queda ahí a puntito, pero no llega a tocar, se queda a puntito, pero no. El mismo ejemplo al revés. Si estamos hablando de stop loss y lo hacemos para el lado bajista, por ejemplo. Fijaros qué es lo que ocurre muchísimas veces cuando creemos que ya el precio se va a dar la vuelta. Estamos yéndonos hacia abajo, empieza una corrección hacia arriba, vamos buscando operaciones a la baja, parece que se va a ir a la baja, pero nos vuelven a ir a la zona, nos vuelven a tocar luego otra vez, nos vuelven a tocar otra vez y después se van. Lo mismo, situaciones similares que veréis que otra vez aquí parece que se van y ¿qué hace? Vuelve a donde, a la misma zona anterior para irse hacia abajo. Veréis que ocurre una y otra vez, por eso lo que os decía, dejar una distancia siempre, si vais a usar un mínimo, un máximo como stop, ¿vale? Y dejar una distancia siempre un poquito antes hacia el take profit que pongáis por el nivel técnico que sea. Y esto es muy difícil que os diga yo ahora mismo, tenéis que poner siempre el stop loss aquí o siempre el take profit aquí, porque no es lo mismo operar una continuación de una tendencia o un giro de una tendencia. En un giro necesitamos un stop más amplio que en una continuación. En una continuación de tendencia podemos prolongar y medir hasta dónde puede llegar el precio, mientras que en un giro tenemos que mirar puntos anteriores en el gráfico. Por lo tanto, eso, dependiendo de la estrategia que tengáis, va a cambiar. Pero siempre vais a utilizar cierta referencia técnica, ya sea un mínimo, un máximo, y siempre estas pautas os van a ayudar de dejar un margen siempre de distancia y no ponerlo justo donde estaba mínimo, máximo, zona de soporte, zona de resistencia anterior, siempre un poquito de distancia y de margen para el stop loss, siempre un poquito antes, salimos un poquito antes que el punto que nos diga la estrategia que tenemos que sacar nuestros beneficios. ¿Qué es lo que os comentaba aquí? Dejar espacio de seguridad, tanto en stop loss como en take profit, si no quiero que me vuelen el stop loss y se vayan en la dirección que yo ya iba a operar, ¿no? O estaba operando, y siempre un poquito antes de que toque el nivel que nuestra estrategia indica que es el take profit, para no quedarnos siendo los últimos que han sacado, que hemos sacado el dinero del mercado y resulta que se han dado la vuelta antes de que lleguen a tocar nuestras órdenes pendientes. Y luego también otra parte que me parece muy importante es buscar dónde ha actuado el precio como forma general, ya que no os puedo decir un punto exacto, una técnica exacta, porque depende de cada estrategia. Buscar dónde ha actuado el precio con fuerza o con debilidad. Y os pongo ejemplos muy sencillos, ¿vale? ¿Qué significa que el precio actúe con fuerza o que el precio actúe con debilidad? Por ejemplo, imaginaos que tenemos una zona donde el precio viene, nos dibuja unas mechas de este estilo, ¿vale? Dibuja otra mechita por aquí, con velas muy pequeñitas, otra vela pequeñita con una mecha, y se van. El precio vuelve otra vez a esta zona y de repente nos dibuja un mechazo grande y se va. Aquí ya podemos detectar una zona, ¿no?, donde el precio se muestra débil a la hora de intentar traspasar esa zona. O en este caso, esta resistencia, ¿no? Soportes, resistencias, los conocéis mucho. Por lo tanto, esta ya es una zona donde sabemos que el precio está actuando y donde nos puede servir de protección a la hora de intentar operar a la baja o de objetivo a la hora de intentar operar al alza o de que nos surja una operación al alza. Por lo tanto, estamos usando en este caso
la debilidad o estamos viendo dónde el precio está mostrándonos debilidad, en qué zona, y esa zona ya sabemos que es una zona en la que si vamos a operar a la baja podemos poner el stop por encima dejando un margen, y si vamos a operar al alza y vamos a buscar que una oportunidad o nos surge, mejor dicho, una oportunidad en la que sabemos que el precio es muy probable que llegue hasta aquí, aquí nos ha mostrado que se debilita, bien, pues ponemos el take profit, no justo en la zona, sino un poquito por debajo, como hemos comentado, y ya está. Lo mismo cuando nos muestra fortaleza. ¿Qué ocurre cuando nos muestra fortaleza? Imaginaros en la misma zona o en una zona diferente. Tenemos aquí una zona donde el precio ha actuado, ¿vale? Llega el precio a esa zona y de repente nos hace un velón así, ¿vale? Vemos que el precio, en este caso, ha mostrado fuerza a la hora de traspasar esta zona que teníamos aquí, que he marcado con un cuadrado, con un rectángulo. Por lo tanto, esta propia vela nos va a servir, en este caso, para protegernos con un stop. Si vamos a entrar al alza, porque nuestra estrategia dice que vamos a entrar al alza, podemos utilizar incluso esta vela, poner el stop por debajo, dejando lo mismo, un poquito de margen. ¿Por qué? Porque el precio, una vez más, nos ha mostrado fortaleza en este caso y podemos utilizar como objetivo. ¿Qué ocurre en el caso contrario de que el precio avance y veamos que nos surja una oportunidad a la baja? Podemos utilizar esta vela donde el precio nos ha mostrado fortaleza para poner nuestro take profit, lo mismo, dejando un poco de margen porque no queremos apurar hasta aquí y que el precio haga esto, como os he contado antes, ¿no? Queremos asegurar, no somos el último, que el último euro se lo lleve otro, como solemos decir muchas veces, ¿no? Y nos aseguramos salir del mercado con nuestra orden ejecutada, habiendo salido con take profit, pero utilicéis la estrategia que utilicéis, seguramente la propia estrategia os dirá que utilicéis soportes, resistencias, mínimos anteriores, y no dejan de ser zonas donde el precio ha mostrado fortaleza, donde ha mostrado debilidad, y que esas zonas nos pueden servir muy fácilmente como zonas de protección o de objetivo a la hora de poner nuestro stop loss y nuestro take profit. Repito, como al final es algo muy particular dependiendo de qué situación operéis, os quería dejar, aunque sea unas pautas que os puedan servir para cualquier tipo de estrategia que podáis llegar a utilizar. Y vamos a hablar ahora de break-even, ¿vale? ¿Qué es el break-even? Es algo que no recuerdo si lo estuvimos comentando en el webinar anterior, pero el break-even al final es una acción que toma el trader en el cual quita el riesgo de la operación. Es decir, si teníamos un riesgo de un 1% en esa operación, movemos el stop de forma que ya no tenemos riesgo y ya esa operación acaba o en ninguna ganancia, ninguna pérdida, es decir, en break-even, en cero, o en todo caso un poquito por encima de cero, ¿no? O en ganancias, es decir, ya esa operación no nos suma dentro de las posibles operaciones que pueden acabar en pérdidas. Entonces, vamos a hablar de qué es el break-even, de la importancia del break-even para evitar llegar a pérdida máxima diaria o semanal, que esto lo voy a explicar ahora, cómo usar el break-even y por qué no ponerlo justo en el punto de entrada, que también vamos a hablar de ello, y cuándo mover el stop a break-even y cuándo no hacerlo, ¿vale? Una pauta también muy general que os puedo llegar a dar, que habría que ver en cada estrategia concreta cuándo es el mejor momento, pero una pauta general que suelo utilizar yo todavía a día de hoy y que es una guía bastante sencilla para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el break-even? Es súper sencillo de entender y lo vais a entender ahora mismo. Imaginaros que tenemos un movimiento en el que nosotros entramos aquí, esta es nuestra entrada, ponemos el stop aquí, ¿vale? Stop loss, y ponemos el take profit aquí. Porque por lo que sea, nuestra estrategia dice que tiene que ir ahí y el stop loss también, nuestra estrategia dice que tiene que ir ahí. Imaginaos que empieza a avanzar el precio y nosotros, en este caso, como el precio ya empieza a avanzar en nuestra dirección, pues para asegurarnos que esta entrada de aquí, que esta operación ya no va a acabar en pérdidas, lo que hacemos es lo siguiente. Movemos nuestro stop
y lo ponemos en el punto de entrada. ¿Pero lo ponemos en el punto de entrada exacto o no lo ponemos en el punto de entrada exacto? Bien, la respuesta es no. Siempre tiene que ir un poquito por encima. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de entrar en una operación nos cobran comisiones. Y si pusiéramos aquí nuestro stop loss, ¿cómo acabaría la operación? Con una pérdida en la que la pérdida sería las comisiones que nos han cobrado. Por lo tanto, siempre un poquito por encima, ¿vale? Y así cubrimos también los gastos de comisiones. Y ahora sí, ahora verdaderamente esta operación, si se da la vuelta y va en contra, acabaremos en 0, 0, 0, 0. No acabaremos en 0, en menos algo, porque las comisiones las habremos cubierto y luego también que ya tenemos una operación en la que o ganamos o no perdemos, ¿sí? Por lo tanto, ya hemos cubierto qué es el break-even, hemos cubierto la importancia, hemos cubierto cómo usar el break-even y por qué no ponerlo en el punto de entrada, pero os quiero hablar también de la importancia para evitar llegar a pérdida máxima diaria o semanal. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginaros la situación vuestra, ¿no? En la que tenéis, imagino, o al menos mis alumnos lo tienen, un límite de pérdida por operación, eso lo tenéis todos seguro, que puede ser del 1%, y de esto hemos estado hablando en estos webinars, ¿no? Pero también es muy necesario tener un límite de pérdida diaria, es decir, al día puedo perder máximo esto y si pierdo esto, paro de operar. Por ejemplo, podría ser un 3%, un máximo de pérdida semanal, que podría ser, por ejemplo, un 5%, es decir, si entre el lunes y el martes ya me he fundido un 5% de la cuenta, paro de operar, porque seguramente o es una semana mala o estaré haciendo yo algo mal, se me ha cruzado el cable, me he olvidado de alguna clave de la estrategia, necesito repasar, lo que sea, y por lo tanto tenemos que tener estos frenos que nos eviten, vamos a decir, generar una pérdida mayor o entrar en una racha negativa mayor de lo que podemos asumir, ya sea por nuestra cuenta o la cuenta, ¿no? O ya sea a nivel psicológico. Y en este caso, el abrir, ya solo por el hecho de abrir, por ejemplo, 3 operaciones como esta en un día, ya nos vemos en la situación de que no podemos abrir ninguna más. No podemos abrir ninguna más porque si abrimos otra más y todas acaban en perdedoras, estaríamos superando este 3% de límite diario que hemos puesto en el ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si abrimos 3 operaciones y una de ellas la movemos a break-even, ya se nos abre un nuevo hueco para poder abrir otra nueva operación, tener 4 abiertas, una de ellas ya sé que no me va a generar pérdidas, por lo tanto no me voy a saltar este límite de 3% diario porque hablamos que cada operación tiene un 1% de pérdida, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre a nivel de semanas, si hacéis sobre todo operativas swing trading y ponéis varias operaciones a la vez y están desarrollándose durante una semana, pues yo ya sé que máximo puedo abrir 5 operaciones, pero si 2 de ellas las muevo ya a break-even, tengo 2 nuevas operaciones que puedo abrir en el mercado. Por lo tanto, importante tenerlo en cuenta y muy útil para ese tipo de situaciones en las que una vez que hemos movido el stop a break-even, se nos abre un nuevo hueco y evitamos llegar a la pérdida máxima diaria, semanal, mensual, dependiendo del tipo de operativa que hagáis, a más corto, largo o medio plazo, ¿no? ¿Y cuándo puede ser una buena ocasión para mover el stop a break-even? ¿Y cuándo puede ser una buena ocasión? Yo generalmente utilizo una norma que sigo utilizando ahora y es la norma del 50%, ¿vale? Y esto es un 50, no es un 5. Pero la norma del 50% todavía la sigo utilizando y todavía a la mayoría de alumnos es lo que les aconsejo. Es decir, cuando la operación se ha movido más del 50%, es decir, imaginaos que aquí está el 50% y sobrepasa el 50%, en ese momento, como norma general, habría que ver la estrategia que uséis cada uno particularmente, porque puede que tengáis un recorrido demasiado pequeño incluso para utilizar siquiera el break-even, no tiene suficiente espacio el precio para ir generando sus
sus impulsos y correcciones, pero generalmente con los espacios, vamos a decir, normales, si hacéis una operativa swing trading, por ejemplo, en intradía igual sería un poquito diferente, pero generalmente si supera el 50%, como os decía, vais a poder poner el stop en break-even sin ningún problema. ¿Por qué? Porque generalmente las correcciones de los impulsos suelen llegar en torno, ¿vale? Y por eso tenemos aquí en Fibonacci 3 líneas bastante juntitas, pero bueno, vamos a decir en torno al 50%. Suelen llegar las correcciones y por lo tanto, cuando vosotros habéis entrado, vuestro take profit está donde sea y el precio supera el 50% de vuestro movimiento hasta take profit, es muy complicado que esta corrección os llegue hasta abajo y se vuelve a ir hacia arriba, ¿vale? Generaría una corrección normalmente demasiado amplia y no suelen ser muy comunes o no suelen ser lo más común en el mercado. Por lo tanto, llevo años utilizando esta pequeña norma, los alumnos lo utilizan también, nunca hemos tenido ningún problema. Si supera la mitad de la operación, se puede poner la mitad del recorrido hasta take profit, se puede poner sin problemas el stop loss a break even y veréis que en la mayoría de ocasiones, en un porcentaje bastante alto de las ocasiones, no vais a tener ningún problema de que os salte el stop loss antes de llegar a take profit o lo que sea, o que os salte el stop loss y continúe hacia arriba o lo que sea. Entonces, esto es un poquito todo a nivel de break-even, a nivel de stop loss y take profit, y le voy a pasar el mando a Rubén. Espera que tienes alguna pregunta. Sí, A ver, vamos a ver preguntas. sí, mira, estaban hablando de... bueno, que primero de todo habían preguntado de cuánto tiempo se requiere para lograr ciertos conocimientos para ser consistentes, si 1, 2 o 3 años. Hablan acerca también del stop loss y el take profit, que cuál es más recomendado si hacemos scalping. Y también, esto ya creo que lo podré resolver yo, que es la siguiente parte que tengo que hablar, acerca de mover el TP y el stop loss, que si eso afecta a las comisiones, que qué es el trailing stop. Así que pues decide la que tú quieras. Nada, pues respondo las dos primeras. A nivel de cuánto tiempo necesitas para ser rentable. Depende mucho de la persona, del camino que recorra. Yo, por ejemplo, soy el ejemplo de una persona que creo que ha tenido un camino más largo de lo normal. Y os explico por qué. Yo, al principio, cuando me llamó la atención el tema del trading y demás, yo lo primero que hice, en esos momentos estaba estudiando, fue comprarme algún libro, empezar a leerlo muy poco a poco, buscaba información, leía por aquí, leía por allí, pero no me veía yo operando, ¿no? No me veía operando, simplemente era una temática que me empezó a interesar y empecé a recolectar información, empecé a aprender, me tiré cosas de 1 año y algo, 2 años, simplemente consumiendo información de una forma por curiosidad y como hobby, entre comillas. Después llegó un momento en el que empecé a hacer alguna prueba, me di cuenta de que no sabía lo suficiente y me decidí tomármelo en serio. Y cuando decidí tomármelo en serio, me empecé a formar con gente y en cosa de 6 meses estaba ya operando en real, estaba operando ya con dinero real y teniendo operaciones ganadoras. Estos 6 meses no son reales en mi situación. ¿Por qué? Porque ya llevaba casi 2 años de leer información, tenía una base de conocimiento de 2 años que había ido cogiendo de forma muy tranquila, vamos a decir. Por lo tanto, esos 6 meses no son del todo reales en mi caso, porque tenía una base ya bastante grande. Y esos 2 años tampoco son muy reales porque me los tomé sin intención de operar, simplemente por curiosidad. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, sobre todo, si tienes un camino marcado, una estrategia rentable, con la cual ves que una persona gana dinero o varias personas ganan dinero con esa estrategia, está demostrada estadísticamente, tiene ventaja matemática
y se ha demostrado que utilizando esa estrategia eres rentable. Y tienes una persona que te guíe en ese proceso, los tiempos se acortan de forma abismal, en cosas de meses, y cuando hablo de meses digo un poquito menos de un año, no cosa de 2 meses, sino un poquito menos de un año, pero se puede conseguir estar continuamente operando y ganando dinero en el mercado con un pelín menos de un año si tienes a la persona correcta, si tienes la estrategia correcta, si pones sobre todo mucho de tu parte y dedicas todos los días tiempo a el estudio, la práctica, la resolución de dudas, etcétera, etcétera, se puede llegar en algo menos de un pelín menos de un año a ser rentable, porque yo lo he visto en casos de alumnos, no en mi caso, que en mi caso es un poco diferente. Y la otra pregunta era sobre el stop loss en scalping, ¿verdad? Sí, take profit y stop loss en scalping. En scalping, el juego, o sea, al final, la comparativa entre swing trading y scalping a nivel de operativa no es real porque el juego cambia totalmente. No solo a nivel de velocidad, que en swing trading, en gráficos de 1 hora, 4 horas, sobre todo cuando empiezas, tienes muchísimo más tiempo para pensar, puedes resolver dudas, puedes consultar cosas. Cuando haces scalping, en gráficos de 1 minuto, por ejemplo, todo pasa muchísimo más rápido. Entonces, por una parte, tienes que tener tu estrategia, tu metodología súper clara, ¿vale? Tienes que tener la psicología súper dominada también. En ningún momento te puede generar nada, miedo, dudas, porque vas a tender a salir antes de tiempo, en no tener la paciencia suficiente, porque una vela que se está formando simplemente empieza a bajar, abre por aquí, empieza a bajar, parece que se nos va en contra y luego perfectamente puede llegar a subir y generarnos una vela y hacernos una vela martillo, por ejemplo, pero las mechas suelen ser bastante difíciles a nivel psicológico en scalping, de ver en directo, y no es complicado en ese sentido. Y los stops exactamente lo mismo. Un stop en swing trading es mucho más sencillo, lo colocas, te olvidas, pero en scalping tienes que necesita una gestión mucho más continua, necesita un espacio mucho más amplio al inicio y una gestión mucho más activa, es decir, tienes que tener puntos exactos en los que sabes que debes mover, porque empiezas con un stop más amplio, como te decía, pero luego ese riesgo inicial, esa distancia más amplia que asumes al principio, tienes que ir ajustándola durante lo que es toda la operación, porque al final el movimiento del precio es mucho más activo y tienes que aprender a leer todo eso. Por lo tanto, es muy diferente el tema de la gestión de stop de scalping a otro tipo de operativa más swing trading, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a la siguiente parte. Si me Eso, te cede los paso. mandos. Y voy contestando también el resto de las preguntas que habéis hecho. A ver, sí, si puedes mover el break-even por encima del punto de entrada, ¿vale? De hecho, vamos a poner algún ejemplo ahora. Y las cuentas reales, que si hemos perdido cuentas reales, pues bueno, yo me imagino que Oscar sí, y mi respuesta es sí. Yo he perdido también cuentas reales. Si no, no sabría lo que sé. Ese es Eso el es. pequeño coste que tenemos que pagar, además de ese entrenamiento y ese conocimiento y todo ese tiempo que al final vas gastando, pues hay un coste monetario. Evidentemente que puedas pagar a un mentor o no, al final tú tienes que practicar esto en real y sí, efectivamente, sean de más o de menos cuantía, pues sí. De hecho, tengo por ahí un vídeo que habla de las 2 veces que me arruiné, entendiendo cómo ruina el dinero que yo tenía destinado para el trading mientras que estaba formándome. Pero bueno, vamos a terminar con la parte de la teoría. Como ya os he adelantado antes, yo hacía el cierre sobre la gestión parcial y total, sobre todo de la gestión del riesgo, que al final se traduce también un poco en la parte monetaria, ¿no? Quiero para esto averiguar, bueno, que detallemos varios aspectos importantes y luego que averigüemos en el gráfico a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Y yo quiero destacarlos aquí. Si os dais cuenta, he querido mencionar, pues mirad, por ejemplo, el tema de que estamos hablando siempre de un porcentaje referido al capital de la cuenta. Si yo no estoy hablando de un porcentaje, ya vimos en la vez anterior que una cuenta, imaginemos de $100, 100, 100 euros, lo que sea,
yo no tengo al 1% 100 disparos. Yo tengo más. Tengo más porque si yo cada vez estoy aplicando ese porcentaje, cada vez que gano, pues estaré ganando 101 o lo consecutivamente, lo que sea, después de esto. Pero si voy perdiendo, estoy perdiendo 99 al principio, pero después ya no pierdo, perdón, pierdo 1, por lo tanto llego a 99, es decir, 100 menos 1, 99, pero después ya no pierdo 1, pierdo 0,99, que habrá que restárselos a esos 99 que yo antes tenía, ¿vale? Por lo tanto, si sigo siempre aplicando ese porcentaje del 1%, como yo he dicho, si yo llego a 99, porque he perdido 1 por el camino, ahora con esos 99, ese 1% es de 0,99, que se lo tendré que sustraer también a esos 99. Por lo tanto, serán un poquito más de 98. Y así sucesivamente. Es decir, me van a durar más disparos que simplemente 100, aunque vaya al 1%, ¿vale? Eso siempre y cuando yo aplique un porcentaje. Por eso digo que es muy importante que apliquemos un porcentaje. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta tienen que ver con que yo puedo tratar las operaciones de una forma individual, bueno, de hecho debo operarlas de una forma individual, y también después tengo que utilizar un balance sobre el colectivo. Lo que yo siempre os digo de utilizar un micro o un macro, es decir, yo utilizo un disparo mayor o un disparo menor, pues como antes te decía Oscar, si yo en el día he puesto que mi máxima pérdida va a ser del 2%, imaginamos, ¿vale? En el día máximo voy a perder un 2%. Pues yo ese 2% lo puedo dividir en varios calibres. Puedo dividirlo, pues no sé, en 4 calibres de 0,5, por ejemplo, que serían calibres micro, o puedo dividirlo en 2 calibres macro de un 1%, ¿vale? O una mezcla entre ambos. Puedo tener parte de uno y parte de otro, ¿vale? Uno de un 1% y otros dos del 0,5%. Y por lo tanto ya tendría otra vez ese máximo del 2% en pérdidas. Es decir, yo tengo que tener en cuenta cuál es mi máxima total de pérdidas y por lo tanto a esto adecuarme en cuanto a los disparos que vayan surgiendo en el mercado, en base a la volatilidad, al momento, a la oportunidad, al escenario, a la velocidad, a la dinámica precio-tiempo, a los movimientos que haya, al subyacente en sí, un sinfín de detalles, ¿vale? Pero si yo quisiera generalizar al principio para ir viendo poco a poco cómo se van adecuando en mí y al final personalizarlos, al principio siempre tengo que estratificar al menos la pérdida máxima que yo necesito poner. Después de esto, esa pérdida máxima siempre va a estar referida, pues obviamente a un riesgo total y como os he dicho, en base a un porcentaje de la cuenta que al final va a ser mi stop loss. En este caso, mi stop loss total. Pero también puede haber un stop loss individual, que es el que cada una de las veces que yo dispare me van a dejar todavía en el mercado en ese mismo día o en esa misma semana o en ese mismo subyacente para que yo pueda seguir disparando en el mercado. Eso sí, tengo que establecer un ratio. Ese ratio básicamente es la distancia entre mi stop loss y mi entrada. Si yo tengo mi entrada, y ahora lo veremos en el gráfico, en un punto determinado y mi stop está a tanta distancia, el lotaje que yo adecue tiene que ser referente a que al final se traduzca en la pérdida de la cuantía que yo he puesto en el porcentaje asignado. Es decir, si yo tengo asignado que voy a perder un 1% en ese disparo, no es lo mismo utilizar una distancia de 10 pips para meter esa pérdida del 1%, que a lo mejor equivale a 100 euros, que utilizar 100 pips para poder utilizar también una pérdida o tener una pérdida de 100 euros. Porque en 100 pips a lo mejor solamente tengo que disparar a 0,02. En cambio, para 10 pips a lo mejor tengo que disparar a 0,58. ¿Vale? Entonces tengo que tener siempre adecuado ese capital al final, que es mi máxima pérdida, que es el ratio, con respecto a la distancia de mi stop. Y al final eso es lo que establece el ratio. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos en la plataforma. Por eso he puesto R, porque nosotros lo contamos como unidades de riesgo. ¿Cuántas Rs he conseguido? Son cuántos bloques de unidades de riesgo yo he conseguido. Si yo he conseguido 3 R, significará que yo arriesgaba 1, pero he conseguido 3. Por lo tanto, iba un 3-1, ¿vale? O si he conseguido 2 Rs, yo iba arriesgando 1, pero al final he conseguido 2 de la misma cuantía de lo que arriesgaba. Por lo tanto, el crecimiento de la cuenta lo medimos normalmente en R, es decir, unidades de riesgo, unidades de progreso, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ver en el gráfico, así vemos los últimos ejemplos. A ver, aquí. Mirad, este es el dólar yen. Da igual, si no tenéis ningún capricho, este mismo.
De hecho, vamos a establecer con la herramienta de FX Panel, vamos a verlo muy bien. Mirad, si yo hubiese tenido mi entrada aquí, ¿vale? En la línea que hay morada, y en la línea rosa tengo mi stop loss, por ponerlo al extremo, ¿vale? Vamos a hacer un poquito el ejercicio de ponerlo al extremo, aunque ya hemos visto que es mejor en otros sitios, mucho más prudente, como ha explicado Oscar. Pero imaginad que yo voy a ir bajándolo, más o menos en torno a esta distancia yo tendría un 1 a 1, ¿vale? Más o menos. Comisión arriba, comisión abajo, pero más o menos. Si esta fuese mi entrada y este es mi stop loss, es decir, mi pérdida, es decir, la distancia entre mi entrada y el stop loss, imaginad que determina al 1% que yo tengo que entrar, como es esta distancia de, no sé, imaginad que hay 20 pips, ¿vale? Pues él me va a determinar que ese 1% equivale a abrir, pues, no sé, 0,60 lotes, ¿vale? Un poquito más de medio lote. A partir de aquí en adelante esto va a ir creciendo. Cuando llegue aquí donde está la línea verde, esto podría ser mi TP, digo que podría ser porque no lo va a ser, pero podría ser mi TP porque yo ya tengo una ecuación rentabilidad-riesgo, en este caso la ecuación rentabilidad-riesgo es de un 1 a 1, ¿vale? Aquí que estaría mi TP, mi take profit, me estará diciendo que más o menos desde mi entrada a mi stop hay la misma distancia que a mi TP, más o menos, ¿vale? Si yo quisiera distanciarlo hasta, pues no sé, un nivel mucho más lejano, por ejemplo aquí, donde estamos, mirad, ¿veis? En torno a 3 Rs, 3 y 1, aquí está. Aquí dice que en torno a 3 Rs, desde este punto, si fuese mi entrada teniendo un stop aquí, estos serían 3 Rs, ¿vale? Es decir, este es el ratio que yo tengo. Esta sería la pérdida, el stop loss, por así decirlo, ¿vale? Este sería el TP, el avance que yo tendría. Muy bien. Si yo quisiera disminuir, que aquí está un poquito el secreto de las dos cosas que vamos a hablar, disminuir el riesgo o ir disminuyendo un poquito con la técnica de barrido de stop, que es la más sencilla, hay muchas, pero vamos a explicar una muy sencilla. Estas herramientas son un adjunto que se puede meter en cualquier MetaTrader que están desarrollados por FX Panel, ¿vale? Para aquellos que me estáis preguntando. Eso es algo que también he explicado en alguno de mis vídeos. No obstante, tenéis que tener en cuenta de que estas herramientas, como otras cualquiera, simplemente nos están diciendo la distancia entre el stop loss, en la entrada, bueno, en este caso el TP, y me va calculando cuánto es, en este caso, el porcentaje o el lotaje que tengo que utilizar si quiero mantener, en este caso, el porcentaje de riesgo que he marcado inicialmente, ¿vale? Sí, vale para MT5 también. Entonces, fijaos en esto, olvidaos de la herramienta ahora, fijaos en el ejemplo. Si yo estoy entrando aquí y yo quiero alcanzar ese TP, que sería un 3 a 1, ¿vale? En este caso, un objetivo, imaginemos que no ha llegado, ¿vale? Que todavía está el precio creciendo. Si el precio estuviese en torno a un avance, pues como por aquí, en un 1, un 2 a 1, más o menos, yo podría estar moviendo mi stop loss, que es la pregunta que nos han hecho anteriormente, desde este momento en el que hay pérdida a un avance en el que ya no habría pérdida. No solamente a mi mismo punto de entrada, como me decía por ahí alguna señorita que anteriormente, no sé si ha sido Patricia, que lo preguntó, o Ana, no sé, sino que puedo un poquito más de lo que sería mi entrada, pues para pagar esas comisiones que a veces, pues irremediablemente cuando viene el precio en nuestra contra, al final nos hacen pagar, ¿vale? Por lo tanto, un poquito más arriba no está mal. Es más, yo puedo ir también poco a poco proyectando y llevando mi stop loss, que ahora ya no es de stop loss, ni siquiera es break even, porque ya empieza a ser un poquito un stop loss de ganancia, ¿vale? Lo podría ir llevando. Sería la técnica de barrido de stop. ¿Cómo podemos verlo? Mirad. Si yo voy a cambiar el dibujo al otro lado, que es donde ya he dibujado el gráfico y lo vais a ver más fácil. Mirad, si esta es mi entrada y mi stop loss estuviese aquí y cuando el precio ha evolucionado en todo este tirón, yo decidiese mover mi stop loss, lo tenía aquí y lo decido mover aquí, ¿vale? A este punto, el precio en caso de que retroceda como hizo aquí y me saca, me estaría sacando, pero con un pequeño beneficio, pues a malas penas, sería casi un empate, ¿no? Pero todavía estaría sacándome con beneficio. Ahora, imaginemos que cuando de nuevo el precio aumente por aquí y haya superado esto, yo sí que muevo mi stop loss aquí. Desde donde lo tenía, lo muevo aquí. Y es más, desde aquí, cada vez que el precio me haya hecho un retroceso y de nuevo continúe,
yo sigo moviéndolo. Es un poquito el tema de la gestión que estaba hablando Oscar. Yo soy capaz a ir llevándolo y proyectándolo, pues ahora lo voy a llevar aquí, por ejemplo, y el precio, bueno, el precio, en este caso, el límite total, mi objetivo total, lo supero, lo pongo más lejos. Poco a poco me estaría llevando, asegurándome ese beneficio por el camino, que ahora, ya desde aquí a aquí, nadie me lo quitaría si el precio se diese la vuelta, ¿vale? Y anteriormente estaba en pérdida, anteriormente yo arriesgaba esta parte, luego lo he pasado a esta parte que ya era un leve positivo o casi cero, ¿vale? Pero de aquí en adelante todo lo que he ido evolucionando me está dando la posibilidad de que mi stop, que es la parte que estamos hablando, mi riesgo se vea disminuido, en este caso ya neutralizado, y en este caso ya donde estamos ahora mismo ya se vea potenciado. De ahí en adelante todo lo que llegue, bienvenido sea, ¿vale? Eso en cuanto a la parte del stop. Ahora vamos a la parte del take profit, ¿vale? La parte del take profit, vamos a imaginar inicialmente otra vez el stop loss en el mismo punto entramos, ¿vale? Y el stop loss también en el mismo punto inicialmente. Si el precio ha ido evolucionando, hemos dicho que esto sería en torno al 1 a 1, yo cuando llegue a ese nivel, yo podría retirar parte del dinero y dejar todavía que el precio estuviese oscilando. De tal forma que si el precio cuando llega aquí, voy a dibujarlo, el precio cuando ha llegado aquí me está dando, yo voy a retirar la mitad, por ejemplo, ¿vale? En la ecuación rentabilidad 1 a 1 que hemos hablado, esta es mi entrada, este sería mi primer TP, este es mi stop, yo voy a retirar la mitad, he retirado la mitad al bolsillo y la otra mitad la dejo oscilando. ¿Hasta dónde? Hasta donde a mí me convenga. Porque cuando llegue aquí, es en torno a esos 3 Rs limpios, recordad que como yo le he retirado la mitad, ahora solamente esta operación que va rulando todavía me estaría dando la mitad. 1,5 Rs, pero son gratis. No me han costado dinero. Solamente he tenido que dejar evolucionar el precio. Porque yo ya había tenido la mitad en el bolsillo al principio. Y mi stop ya va por detrás poco a poco cuidándome la posición. Esto lo estoy percibiendo gratis, las rentas. Todo lo que impulse de ahí en adelante lo voy a percibir gratis, ¿vale? Eso sería una modalidad en base a la gestión para poder también retirar. Hay muchas, pero solamente quería mencionar estas dos, que es esta que he explicado con el stop loss y esta más que voy a explicar, que es, yo puedo estar estableciendo directamente el ratio que hemos hablado antes, un 2 a 1, un 3 a 1, un 5 a 1, lo que yo estipule, ¿vale? Si nos centramos en el 3 a 1, yo estaría buscando, como antes hemos hablado, en torno a esta altura, que aquí me dice que cuando yo hubiese entrado, si es verdad que hemos utilizado este nivel de entrada, aquí, y tengo mi stop loss aquí, el precio llegando aquí me está dando 3 veces mi entrada. Por lo tanto, yo estaría estableciendo en este caso mi TP total. Ya no estamos hablando de un stop loss total, que es este en caso de pérdidas, sino que ahora estamos hablando de ganancias, las ganancias totales. Aquí yo dejaría evolucionar todo el precio arriesgándome desde el inicio para que cuando llegue aquí me cierre el 3 a 1. De esa forma, yo estaría cada vez que gano ganando 3 Rs, 3 unidades de riesgo, que es aquí un poquito la distancia que tenemos aquí, y cada vez que pierdo, pierdo un R. Entonces, el precio, o mejor dicho, la curva de capital que veríais en vuestro gráfico sería algo como así, más o menos manteniendo en el tiempo unas pérdidas de un 1 y metiendo 3, ¿vale? Perdiendo un 1, metiendo 3, perdiendo un 1 y metiendo 3. Más o menos esto sería la curva de capital que describe un sistema manual llevado por un 3, 4, un 2 a 1, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, nos quedamos sin tiempo, hay muchas más cosas que seguiremos explicando, pero bueno, es el tiempo ahora de las preguntas. Sí, puedes poner también dos entradas, Patricia, pero si pones dos entradas tendrías que estar gestionándolas individualmente. O, como se puede hacer a veces, poner una entrada macro, una entrada micro. Os explico, ¿qué es esto? Pues básicamente sería, si yo estoy viendo que en este tramo, por ejemplo, voy a poner otro color más fuertecillo, a ver si me permite, creo que es este. Vale, vale, no me deja, pues cambio de color. Ahí está. Mirad, si me permite, en este movimiento que el precio ha sido quizá más contundente, volver a entrar, imaginemos que he podido ver en algún momento de retroceso una siguiente entrada y yo quiero avanzar ahí, yo puedo tener en este caso una expectativa macro, es decir, un disparo de más calado, por ejemplo, un 1% en esta entrada. Esta entrada tiene este stop loss, en mucho,
pero este stop loss equivale igualmente a un 1%, es una entrada macro. ¿Qué significa esto? Que cuando evolucione el precio en un 1 a 1, yo ya voy a ganar un 1%. De ahí en adelante, pues todo lo que venga, ¿vale? Es una entrada macro de un 1%. Me estoy jugando un 1% y voy a por un 1%. Porque es más fácil que el nivel macro, la ecuación rentabilidad-riesgo de un 1 a 1 la complete. En cambio, en un micro es más fácil que te dé un 2, un 3, un 5 a 1 fácilmente. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir a otra temporalidad menor, no es el caso, pero imaginad que vamos a una temporalidad menor y de igualmente, pues a lo mejor con una LT tengo una entrada donde este sería el ratio. Anteriormente tenía una entrada aquí, que sería la entrada macro, vamos a ponerlo así, con un stop loss aquí y que el 1 a 1 me estaría dando mi 1%. Yo puedo establecer una entrada, en este caso micro, vamos a ponerla así, en el que tengo aquí un stop loss aquí abajo, aunque yo estoy multiplicando ahora mismo por menos porcentaje, y cuando esta operación llegue aproximadamente al entorno en la que la otra me estaría dando un 1%, esta me va a dar un 3 a 1. ¿Entendéis? Un 3 a 1 de un 0,5 me está dando un 1,5% en el micro. Se ha multiplicado más veces. Esto es lo bueno que tiene la relación macro-micro cuando estamos haciéndolo correctamente y tenemos una gestión detrás, ¿vale? Eso era un poquito por contestar a la pregunta. Sí, quedan muchas más cosas. No nos da tiempo a explicar, tanto por la parte de stop loss como por la parte de gestión y un sinfín más de cosas. Óscar y yo somos conscientes de ello y seguramente repetiremos algún webinar con algunos conceptos de este tipo que os van a ayudar a profundizar en todo esto. No obstante, repasar el webinar anterior es bastante aclaratorio en algunos conceptos teóricos. En este ya nos metimos un poquito más en la parte práctica. Sí, con respecto a los stop loss y take profit. Funciona como una orden que ya te retira de mercado el porcentaje que tú hayas puesto. Sí, exactamente. Y ya te saca con las ganancias que tú hayas seleccionado, exactamente. O con la pérdida, ¿vale? La técnica de barrido de stop, sí, es un trailing stop, sí. Sí, correcto. Es como un trailing stop, solo que el trailing stop es automático, por así decirlo. Lo seleccionas a una distancia de pips y él solo va calculándolo, va haciéndolo por detrás y el otro es manual, lo vas llevando tú. Sí, el próximo webinar vamos a hablar de los osciladores. Lo hemos mencionado antes. Va a ser el 30 de este mes, el 30 de marzo, lunes, dentro de 2 semanitas, a la misma Ya hora. está disponible para que os apuntéis si queréis. Exactamente. Podéis registraros ya porque está abierto ya para todos, ¿vale? Y sí, nos escribís un correo si necesitáis resolver alguna pregunta, alguna cuestión que tengáis y sobre todo, y muy importante, es vital que no os perdáis las explicaciones y sobre todo si tenéis preguntas que las traigáis, ¿vale? Voy a dejar así. Si tenéis problemas me lo pedís a mí, ¿vale? Os voy a dejar aquí el correo por si necesitáis escribirme para solicitar el vídeo anterior. Vale, no hay problema. Correcto. Pues chicos, hasta aquí y encantadísimo de poder estar con vosotros. Ha llegado este webinar. Estamos encantados de tener siempre sesiones de este tipo y como decimos, si vosotros nos planteáis los temas, mejor, porque así vamos un poquito a palo hecho y a palo fijo con respecto a lo que vosotros queréis y sabéis y os interesa. No obstante, intentamos darle variedad, intentamos hablar un poquito de todo. Hablamos de psicología en los anteriores, de gestión también, hablamos también de indicadores, hablamos del mercado, de índices, de un sinfín de cosas concretas, pero hay muchos temas. Esto es casi infinito. Pero bueno, no os Eso es. aburro De más. todas formas, como os ha dicho Rubén antes, no tengáis dudas en si veis que algún tema o vemos que algún tema es de especial interés, no tengáis dudas en ir escribiéndonos diferentes temas por redes sociales. A mí me podéis encontrar como Oscar Status en todas las redes sociales, ahí lo veis. Y ir enviándonos temas que queráis porque nos basamos mucho en lo que nos vais diciendo y nos basamos mucho en ir preparando futuros webinarios en las preguntas tanto que vemos aquí como las opciones o las alternativas que nos vais sugiriendo vosotros por redes sociales. Entonces, enviar sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de cosa. Nos decís, oye, Óscar, para un webinario estaría genial que hablarais de esto. Y si empezamos a Exactamente. recibir varios mensajes de ese estilo, pues nos volcaremos un poquito en tratar esa temática. Exactamente. Y nada, nos despedimos de vosotros y recordad que estamos disponibles para cualquier cosa. Y esperamos que tengáis una buena semana de trading. Hasta luego. Hasta luego.